me llevan a hacer una radiografía y, y ahí fue cuando la cosa se puso gris. Porque entonces en la radiografía salió que yo tenía el disparo en la cabeza. Sean todos bienvenidos a este nuevo segmento de testimonio en Primero Cristo. Y en este día estoy acompañada de mi hermana Nairobi Martínez, quien nos va a estar hablando su testimonio. Y me gustaría iniciar con esta pregunta: ¿existen todavía los milagros? Cuéntanos, Nairobi, ¿qué Claro que sí. suceso aconteció en tu vida? Claro que sí, Reisa. Dios te bendiga. Pues es una pregunta que yo creo que cualquier persona podría responder. ¿Existen los milagros? Verdaderamente que sí. Aunque a veces nosotros estamos esperando milagros grandiosos como esos que vemos en la televisión. Pero yo soy de las que digo que día a día hay pequeños milagros en nuestra vida que son los que hacen que nosotros estemos donde estamos y que son los que hacen que nosotros seamos la persona que somos. El hecho de que nosotros podamos levantarnos, respirar, tener a nuestra familia, estar libre, por ejemplo, de la cárcel, de cualquier enfermedad, es un milagro en nuestras vidas. Amén, así es. Y sabemos de que muchas veces pensamos de que el tiempo de los milagros han pasado, de que esos milagros solamente ocurrían en el tiempo de que Jesús estaba aquí en la tierra, pero sabemos que Dios opera día tras día en nuestras vidas. Y yo sé que tú especialmente viviste algo en tu vida que tiene un significado muy especial a lo que tú eres hoy. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Así es, pues, ¿cómo te explicaría por dónde empiezo? Yo soy un milagro de Dios y una prueba de que efectivamente Dios todavía en este tiempo sigue haciendo esos milagros maravillosos que nosotros hemos leído en la Biblia. Cuando yo tenía 14 años, yo fui víctima de un disparo, nosotros diríamos un disparo inintencional, ¿verdad? De alguien que intentó asustarme con un arma y el arma se le disparó y me dio, ese disparo me lo dio aquí en la nariz. Algo sorprendente, de verdad. No solo porque cualquier persona puede ser víctima de un disparo, pero los mismos médicos en ese tiempo, recuerdo, que estaban sorprendidos por la manera en la que había sucedido todo. Yo me congregaba desde pequeñita en la iglesia, mis padres siempre me llevaron a la iglesia y recuerdo que ese día que sucedió, yo acababa de salir de mi trabajo. Yo trabajaba como asistente de profesor en un colegio y una amiga me invitó a ir con ella a un lugar y en ese lugar fue que sucedió este suceso. Y te puedo decir que en ese momento yo no sentí nada, yo no sentí nada. Para ser honesta, cuando a mí me llevaron al hospital, ni siquiera los médicos se imaginaban que yo podría haber recibido un disparo. Ellos Wow. pensaron, porque yo estaba muy normal, yo estaba hablando con los reporteros, yo les conté cómo sucedió todo, yo estaba sentada en una camilla hablando como estoy hablando así contigo. Y eso fue antes de que te trataran. Claro, por supuesto, porque en ese momento nadie se imaginaba que yo había recibido el disparo y que todavía esa munición yo la tenía adentro. Wow. Porque lo increíble fue que yo físicamente no parecía haber sufrido nada de eso. ¿En qué sentido? Yo llego al hospital, me llevan al hospital porque estoy sangrando mucho, pero solamente se ve una pequeña herida en mi nariz, nada más. Y yo estoy hablando normal con todo el mundo. A cualquiera que le digan, mira, a ella le dieron un disparo en la cabeza, no se va a imaginar que esa persona va a estar ahí sentada hablando como si no hubiese pasado nada. Y recuerdo que los médicos me hicieron la sutura en la nariz porque todo el mundo pensó que el disparo me había rozado solamente y me despacharon de la emergencia. Recuerdo que cuando íbamos ya saliendo de la emergencia, mi pastora en ese tiempo dijo, pero ¿por qué no le hacen una radiografía antes de irnos? Solo para asegurarnos, ¿verdad? Que el disparo no haya hecho algo grave, no haya hecho algo nada más y que solamente haya rozado.
Y así fue como de sugerencia, ni siquiera le salió a los médicos, fue ella que lo sugirió. Me llevan a hacer una radiografía y, y ahí fue cuando la cosa se puso gris. Porque entonces en la radiografía salió que yo tenía el disparo en la cabeza. Wow. Cosa que no, era difícil de creer en ese Entonces, momento. a simple vista no se veía como que había sido un disparo o Para algo de nada. peligro hasta que se hace la radiografía. Y entonces, después de ese momento, ¿cómo fue el proceso? Ahí entró el temor. Yo creo que a veces nosotros podemos estar llenos de fe hasta el momento en el que realizamos la situación en la que estamos. Porque nosotros estábamos muy tranquilos. Mi mamá llegó al hospital peleándome porque yo no estaba en la casa cuando pasó eso. O sea, ella tampoco sabía la gravedad del asunto. Y cuando nosotros vemos qué tan difícil es la situación en la que nos encontramos, es cuando nosotros a veces perdemos la fe, la esperanza, porque el miedo se apodera de nosotros. Y yo creo que ahí fue el momento en el que nos asustamos, porque, bueno, una herida se resolvía con una sutura, pero un disparo en la cabeza era algo para lo que nosotros en ese momento no teníamos respuesta ni solución. Tanto así que los médicos en ese momento no sabían qué hacer. Ellos no sabían cómo manejar esa situación y me dejaron en el hospital hasta el día siguiente para ellos analizar qué podían hacer conmigo. Entonces, al otro día, ellos deciden, no, nosotros no podemos tratar esto, nosotros no tenemos los equipos para hacer la cirugía que ella merita. Y entonces me envían a Santiago. Y algo que tú me comentaste anterior fue de que tú no tenías un seguro médico, de que tú no tenías los recursos en ese momento. ¿Nos pudieras hablar cómo fue todo el proceso de cómo Dios se movió en medio de todo para que todo obre a tu favor? Así, eso fue algo increíble. En el hospital yo no necesitaba el seguro médico, pero una vez llego a Santiago, que los médicos evalúan la situación, que me hacen algunos estudios más profundos y determinan el tipo de cirugía que yo voy a necesitar, porque lo increíble de todo esto es que donde el disparo se detuvo era en un lugar, era en uno de los senos paranasales, como nosotros le decimos médicamente, que es un hueco, uno de los huecos que nosotros tenemos en el cráneo. Es algo que se diría que está lleno de aire, que a veces puede tener moco, pero nada como para detener un disparo. Literalmente el disparo quedó suspendido en el aire. Es lo, es lo que nos hizo ver a nosotros la mano de Dios en todo esto. O sea, a veces hay situaciones que llegan a nuestra vida que quizá alguno de los que nos está viendo puede estar pasando por una situación. Y hay algo en específico que te hace detenerte y decir, oye, aquí está Dios. Definitivamente esto no pudo haber sucedido de la manera que sucedió si Dios no hubiese estado involucrado. Y tiempo después, recuerdo que viajaron desde aquí de Estados Unidos un grupo de hermanos que ellos habían tenido una visión antes de que el disparo mío sucediera. Y ellos vieron a un ángel en un sueño deteniendo el disparo en una persona. Y eso fue totalmente antes de lo que me había pasado a mí. Y ellos viajaron allá para conocerme, porque cuando ellos escucharon la historia, ellos dijeron, esta es la visión que nosotros tuvimos. Ellos vieron literalmente una mano deteniendo un disparo. Y yo sí creo que algo así fue lo que sucedió, porque el día de mi cirugía, Reisa, médicos que no estaban involucrados con la cirugía, fueron a ver la tomografía. Ellos querían comprobar que era cierto que estaba en ese lugar, porque era un lugar donde definitivamente no pudo haberse detenido y que de no haberse detenido donde lo hizo, yo hubiese podido perder la visión y peor, hubiese podido perder hasta la vida. Pero vemos cómo Dios obró en medio de eso. Ahora bien, Nairobi, me gustaría preguntarte, después de ese proceso, ¿cómo fue tu antes y tu después? Yo te podría decir que en ese momento, probablemente por la inmadurez de mi edad, yo no pude ver qué tan grande había sido lo que Dios había hecho. O quizás no pude entender que Dios había sido el que había obrado en todo eso. Como nos pasa muchas veces, que recibimos el milagro de Dios y estamos tan distraídos
que no nos damos cuenta que Dios nos obró a nuestro favor hasta que llega algo que nos hace detenernos y se nos abren esos ojos espirituales y vemos, wow, definitivamente Dios ha sido bueno. Yo no lo entendí en ese momento, pero años después, cuando yo entro a estudiar medicina y yo entiendo la magnitud de lo que pudo haberme sucedido, empezaron los ¿y qué tal? ¿Y qué tal si hubiese movido de este lado? Yo como joven decía, wow, y si hubiese sido en un ojo, hoy yo no tuviera un ojo. Y si hubiese sido en otro lugar y hoy yo no pudiera escuchar, hoy yo no pudiera tener olfato, hoy yo no pudiera saborear porque alguno de mis sentidos se hubiese visto perjudicado. Yo te puedo decir que la impotencia que se siente cuando tú crees que puedes perder algo es grande. Yo en un momento, cuando eso sucedió, pensé que yo no iba a respirar de este lado de la nariz, que no iba a poder utilizar esta parte, porque yo estaba totalmente tapada. Literalmente yo respiraba solamente de este lado. Y para mí, y para los médicos a quienes yo se lo comenté en ese momento, era algo normal. Ellos decían, bueno, probablemente te haya bloqueado algo o haya algo que ahora está impidiendo, ¿verdad?, el paso del aire, el flujo del aire, y por eso ya tú no respiras de ese lado de tu nariz. Pero yo decía, bueno, para estar muerta, mejor no respirar de un lado de la nariz. Eso es mucho, Exactamente. mucho mejor. Y Dios fue tan maravilloso que al final resultó que yo solamente tenía un tapón de gasa, que cuando nos dimos cuenta que era eso y pudieron retirármelo, yo pude respirar perfectamente. O sea, Dios se encargó de cada detalle de manera tan increíble que yo una vez hablé con un cirujano plástico para ver si podía hacerme una cirugía en la nariz, cuando llegó mi tiempo en el que quizá me sentía un poco acomplejada. Y él mismo me dijo, mira, lo que a ti te pasó, y él no es creyente, y me dijo, lo que a ti te pasó es algo tan increíble que es mejor que tú no toques esa nariz, porque es algo que yo no lo puedo explicar, él mismo decía, que justamente haya sido donde tú tienes esa curvatura, porque si tú te das cuenta y la gente que va a ver por la televisión, sí, no te voy a decir que se ve totalmente perfecta, pero justamente el disparo fue donde tenemos esta curvatura. Y es algo que no se nota, evidentemente. Exactamente, porque la herida quedó justo donde al suturarme otra vez, la nariz volvía a tomar una forma de nariz, se podría decir de manera Sí. jocosa. O sea, Dios se encargó hasta del mínimo detalle. Él sabía que en el futuro eso quizás como joven me podría traer algún tipo de conflicto de autoestima y se encargó hasta de ese detalle. Así es Dios. Dios, cuando Él hace un milagro, lo hace con perfección. Y yo sé que quizá alguien ahí ha estado orando por un milagro y no ha visto la mano de Dios. Yo pienso que probablemente Dios está trabajando en perfeccionar ese milagro para que al momento de que tú lo recibas, cada detalle esté bajo su control. Y mira que me llama un poco la atención de que muchos países son donde explotan fuegos artificiales, donde tiran tiros al aire y muchas personas se ven afectadas por eso. ¿Qué consejo o qué palabra tú le puedes dar a una persona que tal vez se vio en ese momento como tú, que recibió un disparo, que está marcado con una cicatriz, que ha pasado por un proceso tal vez quirúrgico, por un disparo, por un momento de susto que se salió de las manos? Yo le diría lo que yo siempre he pensado. Cada cosa que sucede en nuestras vidas es un puente para llevarnos a donde nosotros debemos estar. Amén. Yo conocí una vez a un muchacho en un hospital que le habían dado 30 disparos y él estaba vivo. Y yo creo que algún propósito había en la vida de ese joven, porque hay gente que se muere con un solo disparo. Y él tenía 30 y no se había muerto. Así que si a alguien le ha pasado esto, quizá en el momento no lo va a entender como me pasó a mí. Yo no lo entendía en ese momento. Mi mamá incluso no lo entendía. Ella misma en un momento contó que ella le preguntó a Dios que por qué a nosotros, que por qué nos sucedió eso. Y Dios trajo a su memoria una oración que ella había hecho o un comentario que ella había hecho un día viendo noches
Noches de Gloria, creo que se llama, el programa de Cash Luna. Y ella, viendo ese programa, dijo, wow, ¿será que esos milagros todavía pasan así alrededor de uno? Esos milagros que uno ve como Dios, ¿verdad? Hace que alguien que no camina, de repente en el púlpito, en el altar, empiece a caminar, porque a veces no lo vemos alrededor de nosotros. Y en ese momento que ella estaba orando, Dios trajo a su memoria ese comentario que ella hizo y le hizo entender, mira, te estoy dando un milagro como ese que tú querías ver ahora cerca tuyo. Y eso nos ayudó a entender porque Dios se glorificó, como yo te decía, en cada detalle. Tú me preguntaste algo sobre el seguro médico. Yo no tenía seguro médico en ese momento y mi cirugía la hicieron en una clínica. Con solo una semana de nosotros haber aplicado para un seguro, que fue en ese mismo momento del disparo que aplicamos, me aprobaron el seguro. Y tú sabes que eso de los seguros es una burocracia, siempre hay que, se toma mucho tiempo. En una semana yo tenía el seguro aprobado. Y lo más grande de todo es que era el seguro del gobierno, que no estaba supuesto a cubrirme en un centro de salud privado. Que regularmente también tienen estipulado cierto tiempo para hacer ciertos Sí, procesos. por ejemplo, una cirugía regularmente no te la cubren los primeros 3 meses. Tú tienes que tener ya un tiempo en el seguro para que el seguro te lo cubra. Y fue maravilloso. Me pudieron hacer la cirugía en una clínica y el monto total, el 100% fue cubierto por el seguro del gobierno. Gloria a Dios. Todo, Dios tomó cuidado de cada detalle. Todo, incluso el dinero que nos pudieron regalar para pagar la diferencia de la clínica nos sirvió para otras cosas como medicamentos, porque no tuvimos que pagar nada de diferencia. Y, y es parte de confiar en Dios. Cuando nosotros nos depositamos en sus manos y confiamos, Él hace. Amén. Entonces, de verdad que esto es un testimonio de nosotros darnos cuenta de que el tiempo de los milagros aún no ha pasado. Tal vez tú estás pasando por una situación en tu vida, tal vez el diagnóstico que te han dado ha sido algo que te ha venido a marcar, la situación en la que te encuentras te ha venido a marcar, pero Dios es real y Él está presente en este momento para operar en cada área de nuestras vidas. Para Él no hay nada imposible. Así Nairobi es. es testimonio de eso. Por tanto, de verdad te animamos con este testimonio a que puedas creer en tu milagro, a que tú puedas ver la mano de Dios Amén. operando en tu vida en este momento. Nos gustaría que finalizar con este testimonio y para eso te voy a pedir, Nairobi, que si nos puedes acompañar, tú que viviste en ese proceso, con una oración para esas personas que tal vez están pasando por algo similar a lo tuyo. Amén. Gracias, Señor, te damos, oh Dios, por tu misericordia, tu paz y tu amor. Gracias porque cada uno de los procesos que atravesamos en nuestras vidas, Señor, están regulados por ti, porque nuestras vidas están escritas en tu plan, porque tus pensamientos son más altos que nuestros Amén, pensamientos. Señor, y cuando a veces nos encontramos perdidos y no tenemos las respuestas, solo tenemos que acercarnos a ti, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, tú tienes amén, cuidado de así cada es. detalle de nuestras vidas. Hoy yo te pido, Dios, por aquellas personas que nos escuchan, que están pasando por un momento de debilidad, por un Sí, Señor. momento, por una situación difícil, por un momento de enfermedad, Señor, que están esperando y orando por un milagro, que están esperando ver tu mano obrando y probablemente, Señor, están en el proceso de silencio, donde no escuchan y no Sí, pueden Señor. verte a ti obrando. Hoy yo te pido fortaleza para cada uno de ellos. Señor, que tú aumentes su fe, Dios mío, que tú pongas en ellos, Señor, un espíritu de creer, En el nombre creer de que Jesús. todavía, Señor, los milagros están vigentes, que tu palabra, Señor, no ha pasado, mi Dios, y que en el momento correcto tú vas a obrar. Yo pido, Señor, para que tú abras las puertas para aquellos, Señor, que están pidiendo, que están orando, que están rogando para ver un milagro en su vida, mi Dios. Amén. Que tú les bendigas, Señor, con una respuesta pronta en el En nombre el de nombre de Jesús, Jesús. Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos. Ya llegamos a la conclusión de este testimonio. No te olvides suscribirte, toca la campanita para que te llegues las notificaciones de cada sección que tengamos. Y ya sabes, esto es Primero Cristo.